este texto tiene algunas cosas muy importantes. Número uno, en el principio, la palabra principio, la palabra que se tradujo como principio al español, es la palabra reshit, que significa una cantidad de tiempo no determinada. Es un periodo indefinido de tiempo. ¿Ok? Y número dos, la palabra que se traduce como creó en tu Biblia es la palabra bara, que significa crear de la nada. No es de sorprenderse que a lo largo de toda la Biblia solo se ocupa esta palabra con respecto a Dios. Dios es el único que puede crear de la nada. La otra palabra que se ocupa como crear y que aparece en lugares como en el resto del capítulo 1, hay expresiones como hizo Dios, por ejemplo en el verso 16, hizo Dios las dos grandes lumbreras. Esta palabra que también se podría traducir como crear o hacer es la palabra asá, que significa transformar, dar forma, moldear, acondicionar e incluso en algunos aspectos podría implicar decorar un lugar. Así que lo que esto nos enseña, lo que la Biblia nos enseña en primer lugar es, y esa es una postura interesante, al parecer hay dos etapas en la creación. Una en la que Dios crea absolutamente toda la materia prima. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Por cierto, esa palabra desordenada no le favorece mucho al texto. La mejor traducción sería desolada, porque de hecho si lo lees es como, ¿cómo puede algo estar desordenado si está vacío? ¿No? Es ilógico. Bueno, la palabra realmente se debería traducir como desolado, inhóspito. O sea, deberíamos de pensar en desiertos, un lugar que no permite la vida y no sustenta la vida. Entonces parece ser que Dios al principio creó todas las cosas y en la segunda fase Dios comenzó a acondicionarlo todo para que la vida fuese sustentable, para que la vida pudiera ser posible. Ahora, todo esto nos indica algunas cosas. Y de entrada, esto ya nos comienza a revelar aspectos sobre Dios. ¿Qué nos revela la creación sobre Dios? Así como una pieza musical o una obra de arte te dice algo del artista, ¿verdad? Y entre más compleja es una creación, un aparato, un sistema, un poema, eso quiere decir que la mente que está detrás de todo esto es cada vez más excelente. Así que Salmo 19.1 lo conoces de memoria. La Biblia nos dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. La creación tiene algo que decir. Y uno de los principales propósitos de la creación es precisamente que las criaturas sepan que hay un creador. Romanos capítulo 1. Acompáñame rápidamente ahí. Romanos capítulo 1. Versos 19 en adelante. Dice la Biblia que lo que de Dios se conoce les es manifiesto. ¿A quiénes? A los hombres. Pues Dios se lo manifestó. ¿Por qué? Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen, ¿qué dice tu Biblia? Esto me gusta. Claramente visibles desde la creación del mundo. Y número dos, las cosas invisibles de Él son entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que los hombres, dice, no tienen excusa. El hombre sabe que Dios existe. ¿Por qué? Porque la lógica más elemental siempre nos dice que un sistema funcional y complejo responde a un diseño, responde a una planeación, responde a una mente. Sobre todo cuando las cosas tienen propósito, funciones, especificaciones, lugares en donde funcionar, cómo funcionar.
conducta. Y la Biblia nos dice que las cosas invisibles de Dios se hacen claramente visibles por medio de lo que sí podemos ver. Jesucristo, hablando con Nicodemo, le dice que todo aquel que es nacido del Espíritu es como el viento. ¿Y cómo es el viento? Tú puedes ver el viento, pero puedes ver su efecto, ¿cierto? De igual manera, no puedo ver a Dios, pero puedo ver su poder a través de la creación. Y es algo claro, es algo evidente. Ahora, otra cosa que la Biblia, esto deja claro que la creación nos dice algo sobre Dios, ¿verdad? Número 2, Hechos capítulo 17, versos 24 al 25, nos dice lo siguiente: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, ¿qué dice tu Biblia? No habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo. Pues más bien, Él es quien da, ¿a cuántos? A todos vida y aliento, y lo resume, para acabar pronto, todas las cosas. La vida del hombre, la manera en la que la vida del hombre es sustentada, el agua que bebes, el oxígeno que respiras, la mascotita que tienes en tu casa y que acaricias y que te acompaña cuando estás solo y triste, la familia que tienes, el lugar en donde vives, el piso en el que caminas, los cielos que contemplas, el aire que golpea tu rostro y acaricia tu cabello, todo eso viene de Dios. Y me gusta que empecemos reconociendo lo que la Biblia nos enseña, lo que la creación nos enseña acerca de Dios. Dios no necesita de absolutamente nada. La creación fue una extensión de su amor, de su poder. Uno de los propósitos con los cuales Él nos creó es para adorarle. Él no necesita esa adoración. Recuerdo un amigo de Tasco que, muy involucrado en un sistema religioso, me decía de cómo él podía ir cada año a un templo católico en Tasco y pedirle permiso a la imagen de una deidad que él adora. Él cree que es Jesús, no es Jesús. Pedirle permiso de cargarlo y sacarlo a pasear. Procesiones, eso es lo que se hace en Tasco, procesiones. Y sacan imágenes a las que les rinden culto, que son hechura de las manos de los hombres. Y las adoran y las veneran y les piden permiso para cargarles. Y recuerdo que yo le decía, ¿sabes? Dios no quiere que tú lo cargues. Dios quiere cargarte a ti. Dios quiere llevarte a ti. Y Dios Jesús se hizo carne, se hizo hombre para cargar en sus propios hombros la cruz que te correspondía a ti cargar. En Tasco se acostumbran procesiones en las que los hombres salen cargando cruces y no están jugando, se hacen mucho daño en su cuerpo y es una carnicería. Bueno, la Biblia me dice, y lo acabamos de leer, Dios no es honrado por la obra de las manos humanas. Él no necesita de nada, lo cual me hace descansar. Me hace descansar. Y me da un concepto de Dios absolutamente distinto al que yo tenía, al que yo albergaba en mi mente. Ese es el tipo de Dios que la Biblia nos revela. Un Dios que no solo no necesita nada, sino que Él mismo da todas las cosas a su creación. Y Él mismo la sustenta y la cuida. Ahora, todos estos textos que acabamos de leer abiertamente contradicen algunas filosofías y pensamientos, doctrinas con respecto al origen de la vida. La primera es el ateísmo. La Biblia deja claro que hay un Dios. La segunda, que contradice totalmente, solo estos tres versos que leímos, es el deísmo. El deísmo propone básicamente que sí existe un Dios, pero es demasiado Dios como para preocuparse por los hombres. Dicho sea de paso, Albert Einstein era una persona que sostenía esta postura. Y es interesante que muchas de las mentes más brillantes que ha visto la humanidad
han llegado a la conclusión de que Dios existe.